Saludos, amados. Que las bendiciones de nuestro Creador y su Hijo Yeshua el Mesías abunden en ustedes. Les deseo paz, salud, felicidad y armonía en su vida que el Creador les da. Amados, hoy tocaremos el tema de instruye al niño en el camino que debe de andar. Amados, mi intención no es ofender a nadie, mas mi propósito es edificar y enseñar la verdad para que mis hermanos no se queden en ignorancia. Recuerden, amados, lo que el Mesías dijo en Mateo capítulo 18, versículo 14. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo soy un hermano de la congregación Ovejas del Mesías. Les invito a que tomen sus Biblias y vayamos juntos a los pasajes que tocaremos. Iniciaremos con el libro de Proverbios capítulo 22 y versículo 6. Dice: instruye al niño en el camino que ha de seguir, aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Hermanos, estos proverbios los escribió el rey Salomón. El rey Salomón tenía mucha sabiduría en la palabra del Creador. Él escribió estos proverbios para edificación y enseñanza para nosotros. Hoy en día debemos de guardarlos. Aparentemente hay hermanos y hermanas que están confundidos en el aspecto que dicen que ellos ya no deben de seguir en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un libro completo, no hay división. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9, te enseña mismo cómo debe de uno instruir a los hijos y cómo es que Moisés se lo dice al pueblo. Te lo dice porque Dios se lo dijo a Moisés y Moisés se lo pasó al pueblo de Israel. Ahora, esas enseñanzas nos tocan a nosotros escucharlas, leerlas y hacerlas para que podamos seguir en este camino y tengamos ese reino prometido que el Mesías nos ha prometido, ¿no? Si vamos al libro de Deuteronomio capítulo 4 y versículo 9, dice: por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos, ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces las instrucciones de Moisés al pueblo de Israel era de que cuando vino el Creador al monte Sinaí para darle los mandamientos al pueblo, ellos vieron todos estos milagros que han sucedido a través desde que Israel estaba en Egipto, desde que salió de Egipto hasta que estuvieron en el desierto. Podemos ver aquí que Moisés les recuerda que no se olviden de lo que vieron los ojos de ellos y que no se aparten de su corazón todos los días de su vida. Así es que cada día que tú tengas vida debes de continuar aprendiendo la palabra de Dios o sabiendo de Él. No la dejes. El Creador debe de estar en tu vida todos los días y así mismo debemos enseñar a nuestros hijos, porque la instrucción dijo: las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a ir de generación en generación. Deuteronomio 6 y versículo 6 y versículo 7 dice: estas palabras que te ordeno hoy han de permanecer sobre tu corazón y las inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en tu casa, andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Entonces, hermanos, las instrucciones son bien fáciles. Nosotros debemos de instruir a nuestros hijos porque ese es el deber de un padre, que instruyamos a nuestros hijos en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no se van a apartar, así como dijo el proverbio desde un principio, el cual fue que leímos. Continuamos
Abran sus Biblias al libro de Deuteronomio capítulo 11, versículo 19 al 21. Dice: las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, ya sea sentado en tu casa o andando por el camino, al acostarte y al levantarte. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus pórticos, para que vuestros días y los días de vuestros hijos se multipliquen sobre la tierra que Yahweh juró a vuestros padres que les daría, como los días de los cielos sobre la tierra. Hermanos, estas son instrucciones que se les han dado al antiguo Israel, ahora para nuestras enseñanzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día podemos ver a mucha familia que no tienen a Dios en su vida, no han instruido a sus hijos en el camino del Señor, mas han seguido las enseñanzas del humano, han estado en las doctrinas de las religiones. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tocar un poquito el tema de bautizar a los niños chiquitos, tiernitos, ¿no? De 3 meses, 1 año, qué sé yo. Pero en este punto, los niños no tienen ningún conocimiento. ¿De qué sirve el bautismo si no lo vas a guiar en el camino del Señor? El bautismo claramente está escrito en el libro de Mateos, capítulo 3, a donde te dice que claramente el bautismo es para arrepentimiento. No es nada más que te metes en el agua o que le echas agua a la criatura y ya dejas de hacer obras, ¿no? Entonces, eso no es. Mateo capítulo 3 y versículo 11 te lo dice bien claro. Cuando Juan el Bautista bautizaba, dice: yo ciertamente os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí claramente vemos que Juan el Bautista enseña sobre el arrepentimiento, y es cuando una persona se debe de arrepentir y bautizar. Ahora vemos este ejemplo. ¿Cuánto niño no ha sido bautizado chico? Y cuando crecen, porque no han tenido la instrucción del Padre y del Hijo, son entregados en las calles. Las pandillas les dan la bienvenida, lo tratan como familia, pero no saben ellos que incluso están entrando a una gran oscuridad. Así es que vemos que estas personas se inician en estas pandillas y empiezan a matar a otras gentes. ¿De qué sirvió el bautismo? No tienen de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque ellos no se les ha enseñado el camino del Señor. Más, si ustedes les enseñan el camino del Señor, les van a enseñar a que se arrepientan. Y eso es lo que quiere el Creador. El Hijo ha venido por ese propósito, para dar salvación a su pueblo de sus pecados. Ese es el verdadero arrepentimiento. ¿De qué sirve que te hayas bautizado chico cuando ya de grande vas a cometer adulterio con la esposa de tu prójimo? No tiene caso. Por eso no es bueno bautizar a los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen conocimiento. Entonces, la instrucción del Padre que Dios le dio a Moisés fue de que les enseñaran a nuestros hijos día con día, cuando vas en el camino, cuando se acuestan, cuando estás comiendo con ellos, cuando estás levantándote en las mañanitas, cuando vas en las tiendas con ellos. Es cuando tú debes de hablar con ellos, instruirlos en el camino, enseñarles que teman al Creador. Vamos a ver un ejemplo del salmista David, ¿verdad? Vamos al libro de Salmos, capítulo 78 y versículo 4 al 6. Fíjate lo que dice en esta cita. No los encubriremos a sus hijos, no los encubriremos a sus hijos,
relataremos a la generación venidera las alabanzas de Yahweh y de su poder y de las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, y los hijos que habían de nacer se levantaran y lo relataran a sus hijos. Ese es el propósito de saber y estudiar las Sagradas Escrituras, para conocer al Padre. Que nuestros hijos también conozcan al Padre. No es de que conozcan al Padre y ya se quedó allí. Ya te bautizaste, ya hiciste tu primera comunión, ya hiciste tu confirmación y ahí se quedó. No es eso. El Padre no te pide una religión. Y sí, la palabra religión en el diccionario te dice que es una fe hacia una creencia que tienes. Y eso es exactamente lo que es una religión. Pero hoy en día se ha modificado eso, porque muchas gentes usan la palabra religión y tienen una denominación sobre eso. Por ejemplo, católicos, judíos, cristianos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. No, el Padre en ningún momento dice en las Escrituras tienen que ser católicos, cristianos, testigos de Jehová, etcétera, etcétera. No está escrito allí. El Padre, si tú puedes leer, cuando sacó a Israel era para tener una relación con ellos y les pidió que fueran sacerdotes para Él. ¿Por qué? Porque quería que fueran gente santa. ¿Ok? El libro de Efesios, que está en el Nuevo Pacto, te dice claramente, Efesios capítulo 6 y versículo 4 dice: y los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina e instrucción del Señor. Claramente Pablo te está diciendo que esto es lo que debemos de hacer, instruirlos, qué es lo que es la dieta que Dios nos dio, qué son las leyes morales que Dios nos dio, cuáles son las leyes de justicia, de juicios, de juzgar. Todas esas cosas debemos de saber y debemos de implicarlas, que las sepan nuestros hijos. Vamos a ver un ejemplo, unos cuantos ejemplos. El segundo libro de Timoteo, capítulo 3 y versículo 14 al 17. Versículo 14 dice: pero tú persiste en lo que aprendiste y fuiste persuadido, sabiendo de quiénes aprendiste, ya que desde niño conoces las sagradas Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio en la salvación porque por la fe hay en Yeshua el Mesías. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Y esto está escrito en lo que se llama el Nuevo Testamento. Ven, mis amados, que todo esto que estamos leyendo van mano a mano con el Antiguo y el Nuevo Testamento. No hay que separarlos para que no nos confundamos, porque si hacemos cosas malas, el Creador lo conoce. Él sabe si nosotros estamos enseñando a nuestros hijos o no, porque Él quiere que de generación en generación se vayan cumpliendo todos sus mandamientos.
El libro de Salmos capítulo 1 y versículo 6 nos dice: porque Yahweh conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos conduce a la perdición. ¿Cuántos de nosotros, o más bien dicho, cuántos de vosotros o de ustedes no tienen hijos que no han seguido el camino de Dios? O ustedes mismos, analícense ustedes mismos, no han tenido a Dios en su camino y les ha ido mal, se han conducido a la perdición. Y esto es para comprobar que la palabra de Dios es verdadera. Leamos el libro de Salmos 34 y versículo 15. Dice: los ojos de Yahweh están sobre los justos, sus oídos atentos al clamor de ellos. Claramente la Escritura te está testificando que el Creador tiene los oídos abiertos para todo aquel que de corazón viene y le sigue y es obediente. Asimismo, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos, que nosotros seamos ese ejemplo que ellos vean en nosotros, para que nosotros podamos vivir en unión con Dios y ellos también, y no llegue peligro a ellos. El libro de Segunda de Timoteo capítulo 2 y versículo 19 dice: sin embargo, el fundamento de Dios se mantiene firme, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Así es que debemos de apartarnos, hermanos. Debemos de enseñar a nuestros hijos el camino del Creador, para que no hagan errores y ofendan al Creador y venga maldición en nuestra vida. ¿Ok? Es necesario, porque esto es lo que dice la Escritura. Deuteronomio 32, versículo 46. Les dijo: poned vuestro corazón en todas las palabras que testifico contra vosotros hoy, y mandar a vuestros hijos que pongan por obra todas las palabras de esta ley. Cuando se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a las enseñanzas. Ese sería otro tema que vamos a tomar más adelante. Pero nuestro corazón debe de ser como el de Josué, ¿verdad? Si abremos nuestras Biblias al libro de Josué capítulo 24 y versículo 15, él mismo tenía este espíritu, y él mismo le dijo al pueblo, dice: y si mal os parece servir a Yahweh, escogeos hoy a quién serviréis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses del amorreo, en cuya tierra habitasteis. Pero yo y mi casa serviremos a Yahweh. ¿Okay? Ese espíritu tenía él. Cuando nos leemos este capítulo, vemos que él pone un alto. Dice: van a servir, hoy tomen la decisión si van a servir al Dios de nuestros padres o a un Dios ajeno. Y recuerden que también ustedes mismos, como Adán y Eva, pecaron, porque la serpiente engañó a Eva diciéndoles que seréis como dioses. Ustedes quieren hacer su propia voluntad, van a ser clasificados como dioses. Quieren hacer su propia voluntad, escuchándose a sí mismo, complaciéndose a sí mismo y no complaciendo al Padre, y van a caer en error y va a caer maldición en ustedes. Está escrito, ¿verdad? Eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 28 y versículo 15. Leámoslos. Deuteronomio 28 y versículo 15. Dice: pues sucederá que si no obedecéis la voz de Yahweh tu Dios, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones.
Está escrito, hermanos, no se lo estoy inventando yo, esto es algo que yo leí, que debemos de poner en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Okay? Este es el consejo que se le da a Salomón. Si vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Yahweh escudriña los corazones de todos y conoce toda intención de los pensamientos. Si lo buscas, será encontrado por ti. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Nosotros debemos de ser piadosos, hermanos. Debemos de pedir también por nuestros hijos, así como Job. Si abremos el libro de Job, capítulo 1 y versículo 5, te lo dice allí. Dice: y ocurría que al finalizar los días del festín, Jacob enviaba por ellos para purificarlos, y levantándose de madrugada ofrecía holocaustos por todos ellos, conforme a su número. Pues decía Job: quizás mis hijos han pecado contra Elohim y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre. Podemos ver que este hombre piadoso todas las mañanas se paraba cuando tenían una fiesta o algo y ofrecía holocaustos por sus hijos. Y esto era algo que se hacía antes. Hoy tenemos al Mesías. Debemos de pedir a nuestros hijos: levántenlos temprano con ustedes, hagan oración al Padre para que ellos también aprendan a hacer lo mismo con sus hijos. El libro de Proverbios capítulo 6 y versículo 20 al 22 dice: hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalo siempre en tu corazón, enlázalos en torno a tu cuello. Cuando camines te guiarán, cuando descanses te guardarán, al despertar hablarán contigo. Ese es el consejo que da Salomón, porque está hablando a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu de santidad. Nuestra mente tiene que cambiar. Y así como dice la Escritura en Isaías 38:19, solo el que vive, ese te alabará como yo hoy. El Padre enseñará a sus hijos tu fidelidad. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que hay que hacer un esfuerzo para enseñar a nuestros hijos, porque eso es lo que el Padre pide, ¿no? Porque al fin de cuentas el Padre desde un principio nos ha dicho que quiere que seamos un reino de sacerdotes y una nación santa. Y esto es lo que el Mesías nos vino a hacer. El libro de Éxodos 19, 5 y 6. Ahora pues, si de veras escucharéis mi voz y guardaréis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Observamos, hermanos, que también esto mismo está escrito en el Nuevo Pacto. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y el que está viniendo, de los 7 espíritus que están ante su trono,
y de Yeshua el Mesías, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino sacerdotal para Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por todos los siglos. Amén. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que claramente el Mesías nos amó y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo sacerdotes, un reino de sacerdotes. Así es que es la obligación de el hombre enseñar a nuestros hijos a que sigan el buen ejemplo que Dios nos enseña a través de su Sagrada Escritura. Por último, el Mesías también lo pide, ¿no? En Mateo 19 y versículo 14 dice: pero Yeshua dijo: dejad a los niños y no les impidéis venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Hermanos, esto fue todo por esta tarde. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo para escuchar unos cuantos minutos la palabra de Dios, acompañándome a mí y a todos los escuchantes. Hermanos, le doy gracias al Padre y al Hijo por todos los siglos, por haber permitido que ustedes a través de este medio hayan podido escuchar lo que el Padre pide. Hermanos, en nombre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, le pidemos y le damos gracias al Padre. Amén.